En los próximos minutos, usted podrá participar en El Gobierno Municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Buenas tardes, Iván Franciscovich. Sí, conversamos de inmediato con don Ángel Delgado, un destacado analista político quien está en contacto con nosotros. Muy buenas tardes, señor Delgado. Sí, muy buenas tardes. En realidad, muy agradecido por esta entrevista. Estoy ya no a responder las preguntas que ustedes formulen. Las primeras proyecciones a boca de urna hablan de un empate técnico entre Renovación Popular y entre Podemos Perú, desplazando ya hacia un tercer lugar de Harold Forsyth, o del candidato George Forsyth, mejor dicho. ¿Cuál es la reflexión? Digamos, si bien esa era la tendencia hasta anoche de las propias últimas encuestas que se habían realizado, ¿cuál es la proyección o la visión política de este resultado? Bien, yo creo que el boca de urna ha servido para lo siguiente. Primero, para descartar a Harold Forsyth y toda esa campaña que se llevó a cabo por parte de cierta prensa luego del debate, donde se quiso generar la sensación que George Forsyth iba a crecer de modo vertiginoso en los últimos días, a semejanza de lo que hizo un candidato también promovido por la gran prensa, como fue el señor Muñoz. Recuerdan ustedes, que efectivamente logró ganar Lima por una distancia apreciable. En esta oportunidad, esta maniobra, esta actitud, esta conducta no se ha materializado. Es verdad, el señor Forsyth ha subido un poco, ha mejorado su performance, pero está lejos de la disputa por ascender al sillón de Nicolás de Rivera el Viejo, el primer alcalde de la ciudad de Lima. Y por otro lado, yo creo que queda claro que lo que más o menos ya se veía venir de atrás, de que iba a haber una disputa muy enconada entre los dos candidatos que han venido encabezando las encuestas de tiempo atrás. Yo creo que el tema del boca de urna se va a confirmar o no en función a lo siguiente. Creo que el boca de urna tiene la virtud de hacer más transparente el voto en aquellos distritos consolidados, en aquellos distritos, digamos, de clases medias del casco urbano, pero no es tan eficiente para medir el voto, la opinión, en los lugares más lejanos. Si el señor Urresti, en estos lugares, en estos distritos periféricos, el cordón que cerca a la Lima más afirmada, más consolidada, él tuviera ahí una ventaja importante, él podría todavía, con los resultados que tenemos, alzarse con el triunfo y ser el próximo alcalde de Lima. En consecuencia, yo creo que todavía no está claro quién va a ser el alcalde de Lima, porque el boca de urna nos da una tendencia, pero el método que mide este sistema, esta medición, es justamente le da una preferencia a aquellos lugares donde la polarización política de rechazo al gobierno creo que ha favorecido significativamente a López Aliaga. La gente que adversa a Castillo y que cree que el señor Urresti es parte de la componente gubernamental ha votado sin duda por López Aliaga, pensando que él es el que va a dar una mejor batalla ante un posible compamiento del poder por parte de Castillo, ¿no? Escucho, ¿aló? obviamente. ¿Sí, nos escucha? ¿Aló? Ahora sí, dígame. Por lo que le escucho, obviamente, nada está definido aún, como un semanario el último viernes reflejaba, que estaba para cualquiera. Coincido con usted en el sentido de que de repente pueden haber votos, vamos a llamarlo así, ocultos en las zonas periféricas de ¿no es cierto?, a favor de cuál candidato. Ahí, ¿no? Es donde yo creo que ese es el escenario que va a definir la batalla final. Si López Aliaga ha logrado tener una votación importante ahí, él va a mantener la ascendencia. Pero si es Podemos y los candidatos de Podemos, que yo he visto que son muy buenos y han ganado ahí en varios lugares importantes y tienen votaciones superiores a los candidatos de Renovación Popular, el resultado podría fácilmente invertirse, no por mucho, pero sí poder aparecer Urresti encima de López Aliaga, en virtud a esta atingencia que estoy haciendo en este momento. Ahora, si vamos a distritos, por ejemplo, Magdalena, ha sido digamos, nuevamente un torbellino la presencia del exalcalde Francis Allison. de Francis Allison, ¿no? Sí, sin duda. Era ha arrasado prácticamente con más del 40%.
Lo ha hecho además solo, sin candidato a la provincial, sin candidato metropolitano, y tiene una distancia que ya lo asegura como nuevo alcalde. Mira, en las elecciones de este tipo, municipales, se dan muchas respuestas muy particulares, donde algún candidato, algún personaje, por alguna razón, tiene un sentimiento entrañable de hierro con la población. Yo quiero recordar hace mucho tiempo atrás, no sé si ustedes recuerdan, en Chorrillos, Pablo Gutiérrez, que era invencible y podía darse todas las elecciones, y Pablo Gutiérrez era el que sin duda iba a salir airoso. Más allá de las críticas, más allá de las campañas en contra, había una relación entrañable entre la población que votaba y Pablo Gutiérrez, y eso hasta su muerte prácticamente lo llevó a ser alcalde de dicho distrito, ¿no? Yo creo que con Allison está pasando lo mismo, y hay otros alcaldes que también tienen esa característica similar, aunque no tan acusada como la de Francis Allison. Ya que usted ha puesto digamos, la mirada en Chorrillos, después de 24 años la familia de Miyashiro va a dejar el municipio, porque ya las primeras proyecciones hablan de que el candidato ganador desplaza por un margen amplísimo a el actual candidato Miyashiro. Sí, eso es una novedad importante. Fernando Velasco de APP supera a Augusto Miyashiro de Podemos con un 36.9. Esa es la información que acaba de entregar. Esa es una sorpresa. Bueno, no, en realidad sorpresa lo digo yo porque no he estado siguiendo la votación en Chorrillos, pero sí, ha habido un quiebre. Alguien me estuvo diciendo de mañana que ahí lo que había habido es una especie de descalificación de la gente de Miyashiro, y al final eso le puede haber complicado la performance electoral. Pero sí, es histórico de que se haya producido después de mucho tiempo un nuevo nombre que vaya a ascender a la alcaldía. Parece que Chorrillos, los chorrillanos, se encariñan con determinados personajes y no lo sueltan. Y no lo sueltan, ¿verdad? Durante largo tiempo. Chorrillos es un caso para la historia, no es solamente Miyashiro, es Pablo Gutiérrez, al cual ustedes pueden remontarse y estudiarlo. Claro, efectivamente, Pablo Gutiérrez fue alcalde varias veces en la segunda mitad de los 80s, inclusive en 1992, durante el inicio del gobierno Fujimori, en su momento fue proclamado por el presidente como candidato a la alcaldía de Lima. Pablo Gutiérrez, quien dejaba el sillón edil distrital, pero obviamente en el camino se retiró. Y bueno, y Miyashiro, después de 5 periodos consecutivos, el padre, y ahora el actual alcalde, el hijo, Sergio Augusto Miyashiro, como bien dice nuestro colega Ricardo Alba, deja el municipio. Y más bien, además, un detalle muy importante, doctor Delgado, Miyashiro estaba fuera de carrera, estaba tachado. Y quiero apelar a su condición de experto en temas gobiernos locales, porque si usted ha sido sincero, no ha seguido muy de cerca la campaña en algunos distritos, yo le cuento que hemos contabilizado, recuerdo los boca de urnas de Ipsos, que hay hasta 2 candidatos, o 3 quizás, que han ganado las elecciones de su partido, sin embargo están tachados. En consecuencia corresponde asumir la alcaldía al primer regidor o segundo regidor inclusive. Esa figura se mantiene, los fallos del jurado de elecciones son inimpugnables, es decir, no hay forma de revertir, porque el señor Mendieta en San Juan Miraflores por APP dirá, yo gané la alcaldía, pero va a reclamar, va a acudir a sus abogados. ¿Cuál es la figura legal que queda aquí en adelante hasta que acabe el año y se asume el nuevo gobierno municipal? Por ejemplo, San Juan Miraflores, ¿no? Bueno, es una buena pregunta. Ve usted, efectivamente, la norma, la Constitución, no la norma electoral, la norma dice que los fallos del jurado son inapelables. Sin embargo, ya se ha hecho costumbre que se recurra al Poder Judicial y a través del amparo se logre revertir esta decisión que se toma, y entonces candidatos que han sido tachados o que han sido observados y que han sido excluidos de la competencia electoral vuelven a ser reincorporados. Son varios los casos que tenemos de esta naturaleza, en cuyo caso lo que habría que decir es que hoy día el Poder Judicial es el que tiene la última palabra en materia de quién es candidato, quién es no. Sin embargo, ha habido algún problema muy serio que yo quería plantear. Es el asunto de un distrito importante, Lince, en el cual, a pesar que el candidato había sido reincorporado a la justa electoral, no sé si la OMPE o el jurado especial o quién, esto ya se verá, no, simplemente no lo deja participar porque no lo consigna en la boleta electoral, es decir, no aparecía esta candidatura, y entonces pues yo creo que esas elecciones tienen un vicio profundo. No sé cómo se va a resolver, pero podría perfectamente anularse el proceso, porque el derecho fundamental a la participación emanado de una orden del Poder Judicial
y que no lo haya cumplido las instancias electorales dejaría mucho que desear. En ese caso, quizá la salida sea unas nuevas elecciones en ese distrito, sobre todo que pues se puede hacer perfectamente con la segunda vuelta que va a haber para las elecciones a los candidatos a los gobiernos regionales del país, ¿no? Importante, permita, doctor Delgado, lo que usted acaba de señalar. Se refiere usted al candidato Luis Flores de Avanza País, que, si no me equivoco, hace una semana antes o días atrás, no puede ser menos de 2 semanas, ha retornado a la contienda electoral. Usted acaba de decir de que al no haber estar consignado su nombre en la cédula electoral, en los planillones, podrían anularse los comicios en ese distrito. Digamos que puede ocurrir una figura similar al que pasó en Miraflores en 1998, donde hubo elecciones complementarias el siguiente mes de julio del 99, correcto, pero fueron otras razones efectivamente, pero por otras razones anula todo el proceso. Es decir, yo quiero una precisión: el Jurado Nacional de Elecciones está obligado a respetar, acatar un fallo del Poder Judicial. No hay un conflicto de poderes acá, interpretación de la norma, porque el caso por ejemplo, de Puente Piedra con Milton Jiménez Salazar, el caso de Surquillo con José Luis Guamaní, exalcalde de Surquillo, también ha presentado una medida cautelar y ellos dicen a la prensa, a la opinión pública, seguimos en carrera. ¿Es tan cierto eso? Bueno, es que si el Poder Judicial se ha pronunciado, esa decisión está por encima de cualquier otra instancia. El jurado debería digamos, se ha revisado lo que el jurado ha dicho. El jurado, digamos, por alguna razón ha excluido a un candidato y el Poder Judicial considera que no es así, y la medida cautelar, a mi juicio, tiene cumplimiento, salvo que entonces no se produzca el pronunciamiento. La verdad es que estamos viviendo un momento medio díscolo, un tanto perverso y diabólico, donde hoy día las competencias de uno y otro poder no están absolutamente claras. Vean ustedes cómo el Poder Judicial intenta meterse en los temas que son de competencia del Parlamento Nacional, diciendo que no legisle, que no elija al defensor del pueblo y cosas por el estilo. Entonces estamos en una situación realmente anómala. Realmente esto es un tema muy, pero muy serio. Pero yo digo, pero independientemente, no me quiero poner en ese conflicto de competencias de estos órganos, sino me pongo en el caso de la persona que goza del derecho a ser candidato, un derecho fundamental a la participación política, y de repente se ve perturbado, se ve impedido porque simplemente no lo ponen en la boleta. Eso es inaceptable desde su punto de vista. Estoy poniendo entre paréntesis el debate en las alturas. Estoy hablando del derecho fundamental que tiene una candidatura y un grupo importante de vecinos de este distrito que van a votar por él, y a la hora de hacerlo descubren que en la bendita boleta no aparece pues el partido, el símbolo correspondiente. Doctor Delgado, quiero aprovechar unos minutos su condición de experto en gobiernos locales, porque usted ha sido regidor metropolitano de Lima, obviamente hace bastante tiempo cuando la ciudad era otra. Sin embargo, usted no deja de observar obviamente lo que pasa en la ciudad metrópoli, en la capital. Y bueno, ¿qué avisora usted por estos 4 años? Voy al hecho de que, si bien es cierto, la ciudadanía, los vecinos están reclamando seguridad, ¿no es cierto?, competencia que corresponde o no, hasta qué límite del municipio de la capital, sea quien gane el alcalde. La ley es muy clara, ¿no? La seguridad ciudadana desde el municipio tiene una función disuasiva y nada más. Pero ¿se puede hacer algo más allá? Esta propuesta de que el alcalde se convierta en un sheriff, un perseguidor de delincuentes, ¿cuál es realmente el límite que tiene un gobierno local al respecto? Muy interesante la pregunta. Vea, la seguridad ciudadana es un tipo de protección, de mantención del orden interno. El titular de la seguridad de todos los ciudadanos, de lo que se llama el orden público, es la Policía Nacional a través de su órgano político, que es el Ministerio del Interior. La seguridad ciudadana, yo siempre lo he dicho, es una forma de responder al reto de la delincuencia, pero no de cualquier delincuencia, sino de aquella delincuencia a granel, esa delincuencia pormenorizada, esa delincuencia que no tiene que ver, digamos, con el gran delito. Me refiero al terrorismo, al tráfico de drogas, a las bandas que efectivamente generan zozobra entre la población. El municipio no tiene, con sus serenazgos, ninguna capacidad de enfrentar a este tipo de delitos. Para eso se requiere un cuerpo técnico especializado, muy calificado, como es la Policía Nacional y sus aparatos especializados. Pero la municipalidad sí puede participar en otro tipo de defensa de los vecinos frente al delito menor que no por ser pequeño en el monto
resulta más agobiante para los vecinos. Los hurtos en las casas, en los establecimientos, la permanente inseguridad que implica que le roben el celular, que lo asalten en la calle, que se metan al domicilio, que nos asalten en los micros, en el transporte, o que nos asalten en los restaurantes. Ahí sí yo creo que la municipalidad tiene un rol importante. ¿Y cuál es el gran aporte que hace la municipalidad a la lucha por la seguridad? La organización de los vecinos. Porque ahí donde las autoridades especializadas no resultan suficientes, sobre todo para impedir este tipo de delito, que no por ser pequeño en su monto, no deja de estar generalizado y se convierte en un problema muy grande para la gente, ¿no? Ahí la población organizada puede llevar adelante acciones de prevención y puede efectivamente conjurar estas acciones delictivas que, por otro lado, no requiere un gran aparato tecnológico, pero sí requiere unas técnicas de participación, de compromiso de la gente, de sistemas de adelantarse a los hechos, de prevención, de alertas que impiden que se cometan este tipo de delitos, ¿no? Correcto. Y sobre todo zonas que son, por ejemplo, peligrosas, una acción municipal de recuperar esa zona, ponerle luz, iluminación, campos verdes, convertirlo en una zona vecinal atractiva, hace que el tugurio, que antes era una invitación al delito, se convierta en un solar para que la gente pueda hacer sus acciones normalmente. Ese es el tipo de participación que tienen los municipios y que yo quiero subrayar, a diferencia de lo que le toca hacer a la Policía Nacional. Por cierto, esto es una competencia que está compartida entre la municipalidad y la Policía Nacional, según reza el artículo correspondiente de la Constitución Política del Perú. Una interrogante última de mi parte, está también nuestro colega Ricardo con otra inquietud. Voy a adelantarme un poco a los hechos, ya que usted ha mencionado. Estamos esperando obviamente el resultado oficial de la Alcaldía de Lima, pero en el supuesto que Rafael López Aliaga gane la alcaldía, él tiene una sentencia en curso a dictarse el próximo 19 de octubre por una querella que le ha interpuesto su rival, Daniel Urresti. ¿Qué pasa si López Aliaga es sentenciado, correcto, el próximo 19 de octubre? ¿Puede asumir la alcaldía o no si gana la elección hoy? Bueno, primero que esta sería una sentencia en primera instancia. Yo no sé si funciona tan rápido el Poder Judicial, no lo creo, pero sí dice la Ley Orgánica de Municipalidades que es una causal de vacancia del cargo del alcalde o de los regidores el tener una sentencia firme dictada en última instancia por un delito de naturaleza dolosa. Entonces, sí, la respuesta sería sí, pero yo no creo que eso se pueda producir de aquí a poco tiempo, porque una primera sentencia, como usted sabe, de acuerdo a nuestro sistema constitucional, siempre es posible ser recurrida y requiere de un segundo pronunciamiento. Hasta que no quede firme la sentencia que condena a una persona, no es dable articular ningún mecanismo de vacancia. Ajá, perfecto. Don Ángel, vayamos ahora a provincia, porque mientras estaba usted en la entrevista he ido repasando, y en provincia las primeras proyecciones que arrojan, tanto la encuestadora Apoyo como las propias regionales, dan cuenta de que los frentes regionales tienen una enorme, pero enorme diferencia con los partidos políticos, digamos, tradicionales o limeños. ¿Y sí, cómo entender ello? No, en verdad, esto es parte de una demolición que aquí se ha venido haciendo, especialmente en la última etapa con Lagarto Vizcarra y con el señor Tuesta. Aquí se ha buscado liquidar a la mala a los partidos políticos, echándole la culpa de lo que han hecho y de lo que no han hecho también. Yo no voy a defender a los partidos políticos de su performance, pero la verdad, destruir los partidos políticos como aquí se ha hecho en el Perú, para quedarnos con qué cosas, con estos movimientos regionales como alternativas, que tienen todos los vicios de los partidos y ninguna de sus virtudes. Realmente esa apuesta que ha hecho deliberadamente la gente impulsada por Vizcarra y particularmente por Tuesta no tiene perdón del cielo. Entonces, bueno, pues claro, ahí tenemos la política en su fase más arbitraria, ajena a cualquier tipo de idea superior. Ahí no hay ninguna posición ideológica, valorativa, no hay valores. Simplemente es el reparto por el poder. Y ahora, lamentablemente eso es lo que se ha puesto
demora, y claro, los partidos políticos no tienen nada que hacer ahí, que quizá también no hayan hecho mucho para ganarse un respeto de la población, por otra parte. Ahora, si nosotros repasamos los nombres de estos frentes regionales, son honradez, transparencia, anticorrupción, es decir, todos hablan de lo que es, digamos, el problema más latente en la política, que es el tema corrupción, y digamos, cuántos implicados en esto. ¿Cuán grave es, o cuán bueno, a ver, no sé si usted lo ve más lado bueno o malo, que los frentes regionales tomen una diferencia enorme en el interior del país con relación a Lima? Sí, pues esto es parte de la informalización de la política, en lugar de tener pues partidos grandes, constituidos con historia, partidos tradicionales, hay que decir la palabra. Sí, no lo quería decir, pero sí tiene razón. Partidos históricos, pues, que tienen una trayectoria y cuya marca garantiza que los militantes, las propuestas, tienen unas ciertas características. Por supuesto que eso no los inmuniza de las corrupciones ni de las bajezas, pero por lo menos es como, caramba, la calidad educativa superior por parte de universidades que tienen cierta abolengo, cierta categoría, cierta solera, frente a otras que han aparecido pues de la noche a la mañana, universidades garaje que no garantizan nada y que son pues la forma como se generaliza este tipo de prestación de un servicio educativo. Igual con aquellas empresas, la destrucción de las grandes empresas da lugar a una informalidad gigantesca que cubre el vacío, pero quizás no lo hace con la calidad, la eficiencia que se hacía antes. Entonces tenemos productos lamentables, productos sin la debida solvencia, y eso hace que todos nos lamentemos por ello. Ese es el gran problema. El vacío se llena, y no se llena a veces, ve usted, con cosas superiores, sino con la proliferación de estructuras particularistas que se mueven con criterios de individuos, no de ideas, donde el razonamiento político es totalmente dejado de lado. Cuando se destruyen los imperios, generalmente lo que pasa es que se producen una diáspora de tipo feudal, y es en esa anarquía práctica donde habrá que esperar un tiempo hasta que nuevamente se reconstituyan las fuerzas y se dé una nueva unidad política superior. Estamos viviendo en la etapa de la diáspora, de la destrucción, y en la última etapa pues el Lagarto, Vizcarra y compañía han hecho todo lo posible para llevar este proceso hasta su dimensión más dramática, como la que estamos el día de hoy viviendo. Correcto. Muchísimas gracias, don Ángel, por esta gentileza en esta transmisión que se desarrolla con RCR, y por supuesto le agradecemos el contacto. Que tenga una excelente ya tarde-noche. Muy agradecido, un fuerte abrazo a usted y hasta cualquier oportunidad. Un gran saludo a todos los amigos que nos han escuchado a través de esta importante red de comunicación regional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Ángel Delgado, abogado, analista político muy reconocido en nuestra sociedad, en los medios de comunicación. Nos daba su posición respecto a lo que significan estas primeras proyecciones a boca de urna, tanto en Lima como en el interior del país. En los próximos minutos, usted podrá participar en El Gobierno Municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Buenas tardes, Iván Franciscovich.